La identificación inequívoca es una manera de identificar a todos los pacientes que son atendidos en el área sanitaria, asegurándonos que atendemos a la persona correcta, con fecha de nacimiento correcto, y es una de las medidas que se han demostrado con mayor seguridad para evitar estos errores. Lo hacemos a través de una pulsera identificativa que coloca el primer personal sanitario que atiende a ese paciente, donde consta el nombre completo, el número de historia clínica, la fecha de nacimiento, el sexo del paciente. Para eso, cada vez que se realiza cualquier prueba sanitaria, sea una extracción de sangre, sea una prueba radiológica, sea una intervención quirúrgica, el profesional sanitario debe comprobar el nombre al paciente. Más aún añadiría que en esta isla de Ibiza coinciden muchos apellidos, muchos nombres, y para eso aún más importante, no solo los nombres completos, sino también la fecha de nacimiento, para corroborar que es el paciente que atendemos. Los riesgos de no comprobar esta identificación, pues nos podemos encontrar con analíticas erróneas, con medicación también equivocada, con traslados o de servicio de unidad equivocadas, con intervenciones que no son a quien corresponde, con informes que se entregan a pacientes de otro nombre sin querer, por la presión asistencial o por las prisas o por no comprobar adecuadamente estos datos. El procedimiento de emisión de estas pulseras empieza cuando el paciente se incorpora al sistema sanitario para ingresar, para hacerse una prueba de una endoscopia, para hacerse una intervención quirúrgica. Se imprime una pulsera habiendo comprobado sus datos. Estas pulseras son autoadhesivas y el primer personal sanitario se le coloca a la pulsera comprobando su nombre y apellidos y que esos datos son correctos. Es muy importante que esta pulsera no se retire en ningún caso durante toda su estancia hospitalaria y que se retire mucho mejor si ya está en casa, ¿vale? Cuando sale del sistema sanitario. A vosotros, pacientes, usuarios del sistema sanitario, os pediríamos que cada vez que entréis en el sistema sanitario comprobéis que cuando os ponen la pulsera sean reales vuestros datos y que si estando dentro del sistema la perdéis, se rompa, se extravía, que la solicitéis que la vuelvan a poner. Para terminar, deciros que desde el área de salud estamos trabajando desde hace muchos años a través de campañas impulsadas por la Unidad de Seguridad del Paciente en confirmar que seguimos esta línea. Estamos trabajando con la pulsera, hacemos auditorías y controles semanalmente en todos los servicios donde se atiende al paciente y se colocan las pulseras, y os tengo que decir pues, que afortunadamente tenemos unos índices de cumplimentación muy alta. Que por esta parte pues estéis tranquilos, pero también os necesitamos para que siga siendo esos resultados pues tan buenos. Y para recordar que sin pulsera puede ser cualquiera.